Y bienvenidos, vamos a empezar ya con nuestro estudio de esta sección que es la parábola. ¿Qué es una parábola? Antes de empezar en eso, con ello, tengo que recalcarte que hay conocimientos previos que tú necesitas dominar. Uno, saber la fórmula de la distancia y después las técnicas para resolver ecuaciones de segundo grado. A grandes rasgos, yo te voy a decir, la geometría analítica, dependiendo del libro, consta de muchos temas, por ejemplo, o muchas partes. Por ejemplo, la distancia entre dos puntos, la pendiente entre dos puntos, después puede estar, estoy diciéndolo a grandes rasgos, las ecuaciones de la línea recta, las ecuaciones de la circunferencia, después ahí viene de la parábola, después de la elipse y después de la hipérbola. Ahora, dependiendo del libro que tú estés estudiando, hay libros netamente de geometría analítica donde se ve todo esto como un solo tema. Ahora hay bastantes libros, también los vi, y muy buenos, donde todo esto, generalmente hasta aquí, es parte de un tema al que se le suele llamar gráficas, del cual nosotros ya tenemos una lista de reproducción completa. Ve y búscalo, porque esto de gráficas es algo así como que geometría analítica parte 1, donde están todos estos conceptos básicos. Después de eso se viene la sección de cónicas, que es lo que vamos a ver ahora, que se podría decir que es algo así como geometría analítica parte 2. Entonces, dependiendo, si tú tal vez veas un libro donde todo esto está como un solo tema, o tal vez lo veas en dos temas diferentes, pero todo esto es geometría analítica. Y si tú quieres, ahorita estamos acá, vamos a empezar la parábola. No puedes empezar la parábola, por favor, si no conoces todos los conceptos básicos. Entonces, por favor, vea la sección de gráficas y pues dale una buena repasada. Y ahora sí, nos vamos a lo nuestro. Vamos a hacer todo esto de acá. ¿Qué es la parábola? Ya hemos visto en ecuaciones de segundo grado que una ecuación de segundo grado representa una parábola, pero ahora nosotros vamos a definir exactamente qué es una parábola, y aquí está la definición. Nos dice: una parábola es la colección de todos los puntos P del plano que están a la misma distancia, esto es muy importante, a la misma distancia de un punto fijo llamado F y de una recta fija llamada D. El punto fijo se conoce como foco de la parábola y la recta D se conoce como directriz. En consecuencia, nos dice, esta es la ecuación de una parábola. Una parábola es la colección de puntos, son todos los puntos que cumplen con esta condición, que la distancia desde un punto F hasta el punto P es un punto cualquiera de la parábola, es la misma que la distancia desde ese punto cualquiera a una recta D. Vamos a hacerlo ahora en gráfica para que lo entiendas mucho mejor. Y pues vamos a poner primero nuestra recta D. Recuerda, hay una recta fija D. Entonces vamos a poner cualquier recta. ¿Qué tal? Esa recta de ahí. Entonces esta va a ser nuestra recta D. Y después nos dice que hay un punto fijo, F. Entonces ese punto fijo lo vamos a poner, no lo sé, por aquí. Este va a ser el punto fijo F. Ahora, una vez que yo tengo estos dos parámetros, la recta D y el punto F, pues yo simplemente voy a seguir la definición. Una parábola son todos los puntos cuya distancia, vamos a poner P es un punto cualquiera dentro de la parábola. Entonces, cuya distancia desde este punto P hasta el foco es la misma que desde el punto P hasta la recta D. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner este punto de ahí. Como tú puedes ver, esta distancia, mira, ¿qué tal si yo le pongo a eso que sea P? Esta distancia desde P hasta F es más o menos la misma distancia que desde P hasta D. Recuerda, la distancia hasta una recta fija siempre se la saca de forma perpendicular, ¿verdad? Entonces ese punto P está dentro de la parábola. ¿Por qué? Porque cumple esta condición de que estas dos distancias son iguales, ¿verdad? Vamos a buscar otro posible punto, no lo sé, podría ser tal vez un punto ahí. Si tú te fijas, la distancia de acá, desde este punto hasta D, es más o menos la misma. Creo que es mejor dibujarlo un poquito más arriba. Ahora sí, creo que está un poquito más
más, bueno, está aproximadamente. Entonces están a la misma distancia. ¿Qué tal otro punto? Podría ser tal vez este punto de acá. Esta distancia es más o menos la misma que esta distancia, ¿verdad? Entonces, como tú te fijas, estamos sacando varios puntos que cumplen esta condición. Todos estos puntos, cuando los unamos, van a formar una parábola. Mira, seguimos. ¿Qué tal hacia este lado? Este punto, por ejemplo, está igual a la misma distancia de la recta de la recta D y del punto F, y así sucesivamente. Hay muchos puntos que cumplen con esta condición, más o menos por ahí y así. Entonces, si nosotros unimos todos estos puntos, ahí lo tienes. Nos va a dar lo que nosotros conocemos como una parábola. Todos estos puntos cumplen con esta condición y eso es una parábola. Entonces una parábola no es una curva, no, bueno, es una figura curva, es verdad, pero no es cualquier curva, es una curva que cumple esta condición. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a poner aquí una recta de cualquiera, puede ser, no lo sé. Ahí está nuestra recta D y podríamos poner nuestro punto F en cualquier sitio también, podríamos ponerlo acá. Entonces ahí está nuestra recta D, nuestro punto F. Y dicho sea de paso, la recta D se llama directriz de la parábola y el punto F representa el foco de la parábola. Entonces, con eso nosotros rápidamente vamos a dibujar nuestra parábola. Todos los puntos que estén a la misma distancia, mira, la distancia desde F hasta la recta es más o menos la misma. Recuerda, esta distancia siempre se mide de forma perpendicular. Y pues todos estos puntos forman la parábola. Ahí está, más o menos, no está tan tremendamente buena esta parábola, pero creo que se tiene la idea de qué es una parábola, ¿verdad? Entonces ahí están, son todos los puntos, más o menos algo así. Son todos los puntos, perdón, ahora sí. Son todos los puntos que equidistan, se podría decir, de un punto fijo llamado foco y de una recta D llamada directriz. Entonces aquí faltan algunas partes de esta parábola, las vamos a ir poniendo. Hay una recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Esta recta, que sería más o menos eso de ahí. Entonces esta recta es perpendicular a la directriz y pasa por sobre el foco. A esa recta se le llama eje de simetría. Muy bien. Y el punto de la parábola que pasa sobre el eje de la simetría, lo vamos a hacer con otro color más. A este punto se le denomina vértice, se representa con una B, y ese es el vértice de la parábola. Te estoy dando todas las partes de una parábola. Y bueno, se dice también que hay una distancia que va desde el vértice. Recuerda, el vértice está dentro de la parábola, por lo tanto esta distancia es la misma que esta distancia. O en otras palabras, la distancia desde el vértice hasta el foco es la misma que desde el vértice hasta la directriz. A esa distancia se le pone como nombre la letra A. Tal vez en algunos libros puede variar, he visto que en algunos le ponen la letra P, pero por lo general se usa la letra A. Y esta distancia también es A. La distancia desde el vértice hasta el foco se lo representa como A. Y también se puede decir que la distancia desde la directriz hasta el foco, entonces sería
2a, ¿verdad? Porque esto es a y esto es a. Muy bien, creo que esas son ya las partes básicas de una parábola. Creo que son todas, no sé si hay algo más. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo definir la ecuación de esta parábola. Sé que en este momento debes estar diciendo en qué me he metido, esto parece que está un poquito complicado, pero vas a ver que es demasiado sencillo si nosotros acomodamos la parábola correctamente. Bueno, espero que se esté entendiendo. Si no has entendido este primer video, por favor no pases al siguiente, entiéndelo, apréndete las partes de la parábola porque a partir de ahora vamos a utilizar directamente estos nombres y si tú no los conoces, pues entonces te vas a perder muy fácilmente. Apoya al canal, dale un buen like y pues a meterle ganas a este tema que va a estar bastante bueno. Nos vemos en el siguiente video.